Marita, ¿hace cuánto tiempo estás practicando piano? 50. Y esta pieza musical, ¿cuál es su nombre? Para que no sepa. Perfecto. Y la verdad es que, ¿qué se siente, digamos, estar interpretando acá, con tu familia, con amigos también? Perfecto. Como les dije, esta es una práctica muy especial, ¿ya? Está ligada al arte, al arte visual, ¿cierto? Al rescate del legado de la arquitectura alemana, ¿ya? Y de todo lo que de alguna forma incidió esto, digamos, en nuestro sur de Chile, y sobre todo en Frutillar, que es donde ustedes han hecho su mayor investigación. Así que les invito acá a pasar a sentarse para que conversemos y podamos escucharlos. Y vamos a cerrar con música también, pues sale de. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Pablo. Ayer conversaba con ella y estábamos como entendiendo un poco cuándo nació este proyecto y la inquietud de rescatar el legado, digamos, de lo que es la arquitectura, digamos, nuestros colonos, digamos, que llegaron aquí al sur, colonos alemanes. Me gustaría saber ese minuto que se les ocurrió y por qué la inquietud de hacerlo y cómo, en qué minuto realmente nació. Sí, bueno, gracias Javier y primero que todo agradecer también a María Jesús y a Javier, los dueños de esta increíble, hermosa, nueva cafetería para Puerto Montt y después para el sur de Chile. Pero tenemos que estamos en la ciudad más importante de la región. Entonces Puerto Montt tiene ese valor político, administrativo, pero que también podemos ver tiene un valor también cultural, que no está reflejado directa, pero sí en lo que en fondo es el tema que vamos a hablar. Así que nada, primero que todo, obviamente Punta Carina, agradecer a la invitación y espero yo que esta sea la segunda oportunidad de encuentros culturales, como se llaman aquí en el café, que ojalá sea un buen punto de encuentro. Y respondiendo a tu pregunta, a ver, en el caso de situación específica, salió de un viaje que hicimos con Karina hace el 2016. Hicimos un viaje que Karina lo había hecho. Karina es oriunda de Frutillar, yo no. Hicimos recorrer la cuenca del lago Yanquihue por completo, dimos una vuelta al lago. En ese tiempo estábamos solteros, no teníamos auto, que parece una anécdota, pero detrás de esa anécdota hay un valor importante porque hicimos el recorrido del lago como podíamos en ese minuto. Había tramos que lo hacíamos en bus, otros tramos que lo hacíamos, no sé, como pasadero, y en uno de esos tramos, exactamente entre un punto cerca de Cascada hasta Puerto Octay. Pasamos por Puerto Font, Puerto Clocker, lugares que yo jamás no tenía idea que existían. Que para los que conocen la cuenca, probablemente es una de las playas más bonitas de la cuenca del Yanquihue. Y para los que no conocen la cuenca, den la vuelta al lago Yanquihue y no pasen, si quieren lo hacen, pero no pasen por la ruta oficial, sino que pasen por la ruta alternativa. La ruta alternativa es justamente pasar por Cascada, Puerto Clocker, Puerto Font, Puerto Octay, bueno, toda esa
todo ese borde lacustre, que es realmente bonito, realmente maravilloso, y es donde por primera vez, probablemente dada por la cercanía, la escala y todo el asunto, pues aparecieron casonas que, estoy hablando hace 18 años atrás. Yo creo que eso, bueno, a todos, hola a todos. Bueno, mi nombre es Karina. Lo que habla Pablo tiene que ver con una experiencia que tuvimos también desde que éramos estudiantes de arquitectura. Nosotros estudiamos arquitectura, estoy hablando del año 97. 97, 98 y desde ahí estuvimos estudiando 4 años. Pero desde ahí, desde la arquitectura, desde donde nos conocimos, nos fuimos a estudiar carreras diferentes, pero no tan distintas. Y Pablo es licenciado en arte. Cuando terminamos nuestras carreras, hicimos esta experiencia. Nos fuimos, como bien dice Pablo, nos fuimos a recorrer Adeo, a mí me encantaba. De hecho, Pablo no quería, pero yo quería hacer el recorrido Adeo. Yo vivo ahí, entonces era como que siempre típico que uno va en auto y ese recorrido que uno hace en auto es distinto a hacer con una experiencia o estar a hacer Adeo o caminar, y yo quería hacerlo. Y ahí tuvimos una mirada distinta del paisaje porque nos dimos cuenta de que había lugares y casonas que la verdad no estaban registradas y que nosotros cuando estábamos estudiando arquitectura hicimos muchos estudios, pero que nada había como para mostrarlo en algún libro o buscar algún lugar donde presentar lo que tenemos nosotros como patrimonio aquí en la Cuenca del Lago. Yo quería un poquito contextualizar un poco de cómo nosotros llegamos a ese momento de recorrer la cuenca y con toda esta experiencia de que ya traíamos un bagaje desde la arquitectura. Sí. No, pero sí, se entiende, o sea, ustedes estudian arquitectura, tienen una visión, una forma de ver el mundo distinto al resto. Pero esto fue algo que conversaron en ese minuto, fue Para nada. claro. No, para nada. De hecho, mira, yendo ya a la cosa más específica de cómo llegamos a un libro, te voy a decir, esa experiencia, el primer viaje está registrada en este libro. Este libro coincidió con el 150 aniversario de la comuna de Frutillar, fue el año 2006. Dije 2016, no, 2006. Sí. Cuando la comuna cumplía 150 años de haber sido considerado villa. Bueno, coincidió con eso porque el primer camino o la primera respuesta, cuando ya hicimos un recorrido, vimos las casonas y todo el asunto, recordamos justamente con Karina que habiendo estudiado en la universidad, hicimos varios viajes a Puerto Varas, creo, a Puerto Octay, bueno, etcétera, y estudiando justamente el patrimonio. Pero después también nos dimos cuenta, teniendo otras experiencias académicas, ya academia en sociología, etcétera, que muchas de las cuestiones que se estudian en la academia para la comunidad en general tienen cero valor. Cero valor no porque no importen, sino cero valor porque no son publicadas, no son comunicadas. Entonces, las universidades y la academia en general tienen un potencial de conocimiento tan elevado, tan grande, que al final se transforman en unos nichos medio ciegos, medio cerrados a la comunidad, pensando que deberían ser al revés, pero bueno. Muy difícil de aterrizar. Exactamente, entonces fue cuando Karina nos pusimos a conversar en ese mismo recorrido, y yo le preguntaba, oye, ¿dónde hay libros de aquí en la arquitectura local, etcétera? No había en ninguna parte, no había nada. Y nos miraron y se sacó un libro. Así fue como... Sí, no teníamos nada. Lancémonos. Solamente teníamos sueños. Claro. Y entonces ahí, bueno, y generamos un proceso de investigación, Karina como una investigadora, generamos un proceso de investigación en cuanto a armar un criterio para poder definir qué casonas sí, qué casonas no, por qué una sí, etc. Y ahí empezamos tuvimos que estudiar libros de arquitectura o recordar libros de arquitectura patrimonial nacional. Es decir, algunos del Padre Guarda, algunos de profesores que habíamos tenido en la universidad, un poco la arquitectura chilota,
sobre todo lo que han hecho arquitectos como Eduardo Rojas y todos los arquitectos que se fueron para allá, hicieron todo ese maravilloso, bueno, todo lo que hicieron con la iglesia chilota, bueno, etc. Para saber en mayor profundidad cuáles iban a ser las personas que nosotros íbamos a considerar parte de la investigación. Y el primer libro, que es este, tiene por nombre La vivienda como territorio social, que es un nombre bien fome, la verdad, bien malo, porque es un nombre de investigación. Y después al poco andar nos dimos cuenta que en el fondo, ya, excelente, los arquitectos les encantó, tenemos amigos arquitectos que dicen, oye, qué bueno el libro, qué bacán, qué toda la cosa. Pero la gente en general como que no enganchaba. Pero ahí nosotros igual queremos hacer un alto, porque cuando comenzamos con este proyecto fue hacer un libro del patrimonio, pero no desde el punto de vista del arquitecto, que nosotros no somos arquitectos. Eso es lo que el título dice mucho. Claro, o sea, y por eso nuestro primer libro fue empezar a identificar, primero a registrar las viviendas, las casas patrimoniales, pero con un sentido de comenzar a entender el habitar de las viviendas desde un punto de vista sociológico. Y ese habitar tenía que ver cuando lo que uno hace es cuando entra a una casa antigua, lo primero que ve la volumetría, los espacios, y empiezas a preguntar quiénes son los que viven y te das cuenta que en realidad el que está viviendo es el nieto o es el bisnieto del dueño, digamos, que construyó la casa. Entonces, desde esa perspectiva nosotros comenzamos a que nuestro trabajo enfocado al patrimonio tenía un punto de vista más sociológico. Profundizando en eso, ayer conversamos algo, yo no tengo nada de arquitectura, pero se me crié en el sur de Chile. Y la vida se hizo, por lo menos para mí, en la cocina, en la casa de mi abuelo. Entonces, entiendo muy bien lo que ustedes en este libro quieren de alguna forma proponer, que es entender, digamos, cómo habitábamos nuestros hogares en ese minuto y qué funciones tenían, o sea, los espacios, qué funciones tenían. Sí, mira, y bueno, después, al poco andar, nos dimos cuenta, bueno, investigando, conociendo, interactuando a través ya del libro, porque eso fue el Frutillar. Y coincidimos en Frutillar, perdón, lo hicimos porque fue la coincidencia del aniversario. Al año siguiente, en 2007, hicimos Puerto Vara. Y ahí sí coincidimos con otros puntos que se vinculan con el patrimonio, que tienen que ver justamente con lo que dice Karina, que tiene que ver con cómo las personas habitan y qué significado le dan a la casa, a la vivienda, bueno, etcétera, etcétera. Y cómo eso a la vez tiene que ver con otras áreas de desarrollo local, desarrollo económico, que tiene que ver básicamente con el turismo. Porque tiene que ver se relaciona con lo que hemos hecho, que nosotros, claro, son libros de arquitectura, pero no para arquitectos, sino que para cualquier persona, incluyendo a los arquitectos, les puede interesar. Es como ver una obra de arte. Uno podrá entrar mirando una obra por el color, por la forma, por el tamaño, por el tema, por diferentes puertas, diferentes ventanas que uno puede entrar. Y cuando uno, entre comillas, estudia la arquitectura, pasa exactamente lo mismo. Uno puede entrar porque soy del sur y las personas han estado toda la vida alrededor mío, o porque me interesa el tema, o porque me interesa el lugar porque lo conocí, etc. Entonces, lo interesante es cómo levantar, cómo rescatar, cómo revalorizar el patrimonio, no tan solo porque es importante de lo que hicieron nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, etc., sino porque eso tiene relación con el desarrollo del lugar. Y si no entendemos cómo el lugar se desarrolla, es que nosotros se transforma un poco caótico la zona. Y obviamente, aunque estamos aquí en este increíble café, en este increíble barrio, que sin estar considerado, con Karina lo hemos conversado varias veces, tiene todas las características de un barrio patrimonial, el barrio en el que estamos, el barrio seminario. Por supuesto que no es un barrio patrimonial antiguo, pensándolo del siglo XX o finales del XIX, pero tiene características patrimoniales porque es un tipo de arquitectura que responde a un momento histórico, cultural, de desarrollo económico, etc. Y por lo tanto, la arquitectura
de la década del 40, 50, 60, que es un poco lo que vemos acá alrededor, en el lugar, en el barrio, responde justamente al desarrollo de aquella época. Y las casonas que están en los libros, que están en el libro oficial, por toda la que están aquí en la muestra, justamente responden a lo mismo. Son casonas de volúmenes grandes, no sé, hay que pensar que son casonas que algunas de ellas hoy en día existen. La de la familia Gelainer Winkler, que te parece que hizo muy famosa hace poco porque salió en una telenovela del Mega. No tengo idea cómo se llama, pero aparecía, era como el lugar principal de la telenovela. Es una casona que tiene sobre 500 metros cuadrados. O sea, 500 metros cuadrados hoy en día estamos hablando de un edificio, un hotel, oficina. Prácticamente hay muy pocas casas que hoy día tienen ese tamaño. Respondían a las características, como decía Karina, culturales, de hábitat, de cantidad de familias que vivían, cómo ocupaban la casa, etcétera, etcétera. Cuestión que hoy día no es así. ¿Nos puedes contar eso? O sea, cómo habitaban la casa? ¿Cuáles son los componentes de ese entonces? ¿Cómo se han ido transformando hoy en día en su uso? Sí. Yo creo que antes sí de poder como profundizar en esos aspectos, es importante que vayamos viendo de que lo que decía Pablo tiene que ver con la importancia de la vivienda en el impacto económico y el desarrollo territorial que tiene una comuna. Inicialmente las casas tenían un sentido familiar y en la actualidad estas casas tienen un sentido ya de que están cambiando la funcionalidad. Entonces, quería hacer esta introducción como para que Pablo más o menos vaya contando en qué sentido, cómo eran estos espacios internos que nosotros como experiencia o como anécdota recorrimos muchas de las casas. En Frutillar hicimos en el primer libro, hicimos un registro de 111 casas, donde recorrimos todos los sectores, tanto urbanos como rurales. Y tuvimos la posibilidad de entrar, conocer muchos de estos espacios y la verdad es que quedamos impresionados porque en muchas de las viviendas todavía existían indicadores como casa habitación. Entonces, no sé si tú puedes ir contando un poco de cómo eran estos espacios interiores. Sí, mira, a ver, originalmente hay que pensar que, no en todas, pero en la mayoría de estas casas habitaban y vivían por lo menos 10 personas, un grupo familiar de 10 personas, mamá, papá, hijos. Y 10 en un número bajo. Porque hay que pensar que en aquella época la mayoría de estas casas quedaban en sectores rurales, en el campo, incluyendo las casas que hoy día están en el sector urbano de Frutillar. Entonces, entre una casa y otra, entre casas vecinas, bien pudieron haber varios kilómetros de distancia, porque, bueno, hay que recordar cómo comenzó el lugar, cómo comenzó todo este gran territorio casi de la provincia del Yanquihue. Recordemos que las ciudades más antiguas están al sur de nosotros, al sur oeste, es decir, Calbuco, Maullín, Caremapu, Río Negro, etc. Todo el camino real, todo el camino del fondo del desarrollo que hizo España con este lugar. Con el nuevo poblado, con la colonización, comillas, con la colonización llamada alemana, que en el fondo tampoco es alemana, porque no existía Alemania, sino que habían reinado todavía en esa época. Hoy día serían alemanes, checos, yugoslavos, austríacos. Pero bueno, vamos a sintetizar y lo vamos a denominar así, por eso también le pusimos hacia los libros, una forma de sintetizar. Cuando se hizo toda esta colonización, justamente se pensó en estos lugares porque eran lugares que en aquella época eran de muy bajo poblamiento, o casi nada de poblamiento. Entonces, no podía ser por el lado ni al sur, porque ya estaba todo habitado y ya existían. Hay que pensar que Calbuco tiene más de 400 años, Maullín también, para que vamos a hablar del Chiloé. Puerto Montt tiene, ¿cuántos años? Todos sabemos, un poco más de 150. Lo mismo Puerto Vara y todos ellos. Entonces son lugares jóvenes, súper nuevos. Entonces, las casas, la distancia entre ellas eran principalmente por el desarrollo económico familiar que tenían, que justamente fueron porque le dieron esta cantidad de tierra, esta chacra,
a estas familias que se vinieron en diferentes momentos durante la mitad del siglo XIX, y así construían con ayuda de maestros y carpinteros de Rivera, carpinteros chilotes, construyeron las casas, todas las casas de acá de la cuenca del Ñanquihue y más. Es importante ese dato porque, y eso lo descubrimos investigando esta carrera. Probablemente el 100% de las casas que están en el libro, probablemente porque algunas que era muy difícil saberlo porque ya estaba todo tapado, etc. Pero probablemente el 100% de las casas estaban fundadas sobre grandes rocas, sobre grandes piedras. Y eso no porque no había nada más sobre qué hacer la fundación. Pensemos que estas casas han pasado todos los grandes terremotos, incluyendo el terremoto del 60, que están ahí. Y eso fue principalmente el aprendizaje chilote. Ejemplo, las iglesias. Las iglesias más antiguas de Chiloé están fundadas sobre grandes rocas, sobre grandes piedras. Y es un aprendizaje en el fondo local, que no traían los europeos de la época, sino que lo aprendieron de acá. Bueno, y respondiendo a la pregunta, quiero que la casa era una casa habitación, era una casa, todo el primer piso básicamente era una casa donde estaban los dormitorios, estaba la gran cocina y donde normalmente había un gran salón. Porque los europeos, principalmente los alemanes de la época, eran gente, eran familias que eran de mucha vida social, es decir, de muchas fiestas, muchas comidas, no solamente entre las familias, sino que entre los amigos, los vecinos, los familiares, etc. Entonces tenían grandes salones. Y normalmente en el segundo piso, para los que somos del sur, y sobre todo en Chile, está soberano. Que la arquitectura chilota es normal, la arquitectura antigua chilota estaba soberana, entonces como un gran espacio multifuncional. Bodega, a veces un dormitorio, no sé, etc. Y en la arquitectura alemana, de alguna forma pasa lo mismo. Ahora, principalmente el segundo piso era un lugar más de bodega. En muchas de las casas, sobre todo las que están más al interior, en el campo, se guardaba el grano, se guardaba el trigo, se guardaban las papas, se guardaban los animales. Bueno, era la gran bodega. Creo que después, como decía Karina, en el tiempo comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya en la casa no la habitaban la familia con los hijos que trabajaban también, sino que los hijos, el desarrollo económico, etcétera, comenzó a cambiar. Y por lo tanto la vida se empezó a hacer más chica, los hijos empezaron a ir y tener tiempo, porque hacer un resumen de muchas cosas en una frase. Llegamos a lo que es hoy día, en donde solo algunas casas están siendo habitadas como casa habitación. Esta casa, la de la familia Yungue, que el último propietario original que habitó la casa, murió hace 3-4 años atrás, don Evo Yungue, que tiene una cervecería, obviamente, que es una casa de un volumen gigante. Estamos pensando, como decía antes, 500-600 metros cuadrados. Y muchas de las viviendas también se construían casi como medias parecidos, inicialmente, considerando que son Cabo del Sur, terrenos pantanosos, etc. Y después del tiempo se cerraban y se construían grandes bodegas o subterráneos. Bajo la misma casa que originalmente había sido construida, es decir, pasó a la casa Yungue, bueno, y otras más. Y otras casas que en la actualidad ya simplemente están, una de las más famosas es la casa que hoy día está en el Colegio Copérnicus, una casa de restauración probablemente de las más importantes en Frutillar y en la cuenca. Yo he son hoteles, cafés, restaurantes, o son pequeños departamentos. De hecho, la misma casa de la familia Helainer, que esta casa que aparece en la telenovela Mega, vive en matrimonio. El último matrimonio que vive en la casa vive en un pequeño departamento, probablemente parte de la casa que debe tener 100 metros cuadrados, y todo el resto de la casa está en una especie de hospedaje. Yo quería, Pablo ha hablado de la geometría, de las casas, tenemos bastantes diseños que se traen de Europa, que se comienza a trabajar con la arquitectura chilota. Pero a mí me
el tema patrimonial y lo hemos trabajado en la cuenca y desde la cuenca al lago, es decir, desde Frutillar, Puerto Vara, hemos recorrido todos los alrededores. Pero me llama la atención porque ¿qué pasa acá en Puerto Montt? Nosotros hemos trabajado siempre con la intención de visibilizar un tema importante para la comunidad, que tiene que ver también con este traspaso cultural, donde, por ejemplo, yo soy de Frutillar y estoy orgullosa de que mis hijos vivan también en Frutillar y que conozcan estas casas preciosas. Y siento que hay una conciencia súper importante. Entonces, ¿por qué lo tomo? Porque si bien yo soy de Frutillar, trabajo acá en Puerto Montt. Pero siento que en Puerto Montt todavía falta tomar mayor el tema de conciencia desde el patrimonio. Hay muchas casas que se han caído acá en Puerto Montt. Y yo creo que eso es fundamental, que desde la comunidad, desde la sociedad civil, comience a tomar un poco un valor que hay que pensar que nosotros todos tenemos hijos, la mayoría tenemos hijos, y que nos gustaría que nuestros hijos también pudieran ver estas fotografías como nosotros hoy día lo podemos mostrar de Frutillar, de Puerto Vara. También sería muy lindo que desde Puerto Montt pudiéramos rescatar estas casas, que muchas se han caído, que se han quemado, y que por lo demás también nosotros igual, con Pablo, cuando se nos ofreció esta posibilidad de hablar desde la arquitectura, quisimos hacerlo aquí en el café, porque está dentro de un barrio patrimonial, que yo creo que eso también es súper importante, que podamos ir también rescatando y que ir valorizando también este entorno de donde nos encontramos ahora en este momento. Lo quise mencionar porque también es bueno tener estas dos miradas. Está muy bien, mira. Una mirada desde lo que nosotros hemos hecho, desde lo que podemos mostrarle con este registro, desde la fotografía, de la investigación, que más que nada hoy día es como de poder conversar nuestras experiencias, porque para eso igual pudieran ver el libro y estar investigando, pero también está la otra mirada de poder verlo desde Puerto Montt, qué es lo que está pasando con el patrimonio. No son alcances, o sea, Hablaste del libro, la verdad que cómo se llega al libro, porque entiendo que es un emprendimiento muy importante y a pulso, porque yo no sé si hoy en día hay fondos para esto y de qué manera ustedes logran poder sustentar su investigación, porque es algo que también requiere un esfuerzo, me imagino, familiar, ¿ya? Hay que pagar las cuentas. Por supuesto, ¿ya? Y además, como dice que están regalándonos y salvando un entorno para las nuevas generaciones. O sea, coméntanos, ¿cómo logran poder concretar esto? Mira, a ver, lo que pasa es que se conecta con varias cosas. Uno se conecta, que parece chiste, pero no lo es, hay que pagar las cuentas, por lo tanto hay que hacer el trabajo. Pero partamos, o sea, cuando comenzamos con Sí, esto, nosotros sí. igual éramos solteros, entonces teníamos la posibilidad de hacer muchas cosas. También comenzamos con que salíamos, podíamos recorrer la cuenca, recorríamos el lugar, estábamos todo el día. Entonces también colocamos mucho de lo que queríamos hacer nosotros. Entonces estábamos solteros, entonces ahí podíamos... había fuerza. Había mucha fuerza. Sí. No, y mira, a ver, el primer libro, yo lo comento porque no sé si pasa normalmente, yo no sé de nadie que regale libros, que regale un libro. Nosotros el primer libro, que fue una edición de, no sé si un poco más poco menos, pero 500 libros, y los 500 libros los regalaron. 500 libros los regalaron. Que claro, yo lo pienso desde hoy día, una locura, o sea, bueno, fue así, regalamos 500 libros a todo el mundo, a las familias que obviamente con las que conversamos, con las que entrevistamos. Como bien dijo Karina, entrevistamos a más de 111 familias, que después contamos 111 en el fondo, pero conversamos con más de 111 familias, conversamos con muchos historiadores, investigadores, etcétera, etcétera, y a todos los regalamos. Bueno, Ahí, haciendo un alcance, también a nosotros como experiencia fue una iniciativa que la llevamos a las empresas locales.
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros le presentamos una propuesta a las empresas locales, que ya es súper chiquito, empezamos ahí, y empezamos a que ellos nos vieran como una buena iniciativa y nos empezaron a aportar económicamente Sí. como para armar todo, porque teníamos que recorríamos el lugar, teníamos que sacar fotografías, teníamos que imprimir, teníamos que hacer todo. Y había que vender la idea. Yo soy desarrollador de producto y Exactamente. entiendo que hay Sí, que pero vender la idea mira, también. qué bueno eso. Mira, a ver, lo voy a explicar desde lo que hemos hecho nosotros, pero me interesa también, como dijo Marina, hablar del tema de los trabajos. Una de las primeras cosas que después entendimos fue justamente lo que tú dices. Nosotros cómo se desarrolla una idea para que esa idea sea sostenible. No tengo nada con los fondos concursables, yo también fondos concursables, me he ganado algunos fondales, etcétera, etcétera. Ninguno de los libros que nosotros hemos hecho tiene financiamiento público, es decir, de concursable, ninguno. Todos han sido, vendidos. Es decir, le hemos vendido a las empresas, le hemos vendido a instituciones, a las personas, etcétera, y así se financia. En el fondo de una empresa autogestionada en ese sentido. Ahora, decirlo así es muy sencillo, pero aquí se conecta con un tema económico, de desarrollo económico, y aquí se vincula lo que tiene que ver todo tiene con el patrimonio, todo tiene. Las ciudades o los países más importantes en desarrollo patrimonial a la vez tienen un fuerte y un potente contenido, un desarrollo económico detrás de ellos, porque han entendido que para poder sostenerlas en el tiempo, también requieren obviamente, de recursos. Parte de esos recursos, en su restauración, muchos de ellos, en verdad, son de financiamiento público. Pero muchas de ellas también, la mayoría, no reciben ningún peso del Estado. En ese sentido, el potencial que tienen para poder continuar sosteniendo la vivienda y todo lo que ello significa, materialmente hablando, cómo vinculan lo que ellos tienen, que es un valor gigante, inmenso, con el desarrollo económico local. Y ahí aparece el turismo. Y ahí aparece lo que Puerto Montt en el fondo tiene, no está viendo y por lo tanto lo está haciendo. Y ese potencial que tiene este barrio. ¿Cómo lo hicimos con los libros? Como decía Karina, de muchas formas. Venta en verde, hemos vendido proyectos editoriales, el segundo libro que hicimos en Puerto Vara, que el Puerto Vara Cultura y Naturaleza, que es el único libro hasta ahora, un poco diferente, porque todos los otros libros es sobre solo arquitectura patrimonial, es decir, solo casas antiguas y todo eso. Este libro de Puerto Vara, que además tiene un formato diferente y tiene un nombre diferente, muestra, y nosotros proponemos un recorrido de Puerto Vara. Y en este caso nosotros proponemos, sugerimos, un recorrido desde occidente a oriente, desde el extremo de la comuna, que hoy día siendo Nueva Brauna y alrededores, hasta Pehuilla. Y pasando, nosotros hicimos obviamente una segmentación, entre comillas, arbitraria, de Nueva Brauna, Puerto Vara, Ruta del Senado y alrededores, Volcán Osorno y Pehuilla. Y de cada uno de esos lugares, cuáles son sus valores patrimoniales, arquitectónicos y naturales. Ahora, ¿por qué? Entendiendo, y respondiendo lo mismo, entendiendo que el valor patrimonial de un lugar no es solamente para los residentes del lugar, sino que tiene un valor importante para el desarrollo económico del lugar. Y por lo tanto, ¿quiénes son los consumidores de patrimonio? Los turistas. Y por lo tanto, si le entregamos buenos servicios, buenos productos de consumo cultural, se van a vender. Y así ya llevamos 5 libros, 2 con reediciones, y en donde justamente armamos buenas propuestas de souvenir, de regalo, en el caso para empresas o para instituciones. Un poco como decía antes, nuestros libros pueden tener diferentes entradas, diferentes lecturas. Hay libros nuestros, no exagerar, para todo el mundo, no es así, pero en muchos países de América, de Europa, de regalo, etc.
Han habido empresas, solo como ejemplo. Esto tiene que ver justamente con desarrollo de productos, de marca y de empresa. Si nosotros pensamos en el tema patrimonio, obviamente está dentro del gran paraguas que es cultura. Y por lo tanto, ahí hay todo un ecosistema económico. Mentira. Eso se construye en el... Es un paradigma imaginario. ¿Y por qué digo que es mentira? Caso súper concreto. Nosotros le hemos vendido libros a empresas que no tienen nada que ver con cultura. Le hemos vendido libros a empresas ganaderas, a empresas no sé, de semillas, no sé. Ahora, ¿cómo lo vinculamos? Y ahí la estrategia, obviamente, hay que estudiar el asunto. Como una empresa que probablemente en términos de temáticos o de área está alojada en otro sector, pero cómo a través de sus dueños, o sus clientes, o sus inversiones, o sus inversores, etc., cómo se vincula con el tema patrimonial, familiar, turístico, y ahí aparece el libro, aparece el patrimonio, aparece el desarrollo económico, aparece el turismo, bla, 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 bla. Entonces, ¿por qué digo que en el fondo el ecosistema cultural, desde un punto de vista crítico lógico, no se cierra solamente en lo cultural? Para nada. Si fuera por eso, esto, no sé, solamente tendría que comprar los arquitectos, sociólogos, urbanistas, no tengo idea, conservadores, etc. Pero no es así, es para nada. Hay libros perdón, hay personas que compran los libros que les gusta, o las fotos, etc., de la arquitectura patrimonial, únicamente porque les encuentran bonitas. Está perfecto. Hay otros porque son arquitectos, perfecto. O hay otros porque les interesa porque, no sé, es la casa donde vivió toda la familia y que ya la casa no es de ellos. Entonces, igual es potente. Entonces, hay que justamente saber mirar el patrimonio desde todos los ángulos posibles para poder conservarlo. Como bien dijo Karina, nosotros en el fondo somos difusores del patrimonio. Nosotros no hacemos una conservación directa de la vivienda, no hacemos un aporte directo a cada una de las familias, pero por supuesto somos difusores para que esta cuestión se sostenga, continúe, sea más conocido y en el fondo genere más rentabilidad en todos los sentidos de la palabra. Y entrando a Puerto Montt, que es lo que nos convoca hoy día, ¿cómo rescatamos este patrimonio y distinguimos quizás esta nueva ruta de interés turístico que no está tan a la vista, como por el barrio puerto, seminario? ¿Cómo hacemos para distinguir? ¿De qué forma ustedes ya tienen estructurado, pensado? Porque me imagino que eso es un nuevo emprendimiento, un nuevo proyecto. Me gustaría saber cuáles son sus, sin hacer spoiler, Ideas. Claro, sin hacer spoiler, nuevas ideas referentes a Puerto Montt. Yo creo que lo primero lo que tenemos que hacer es que desde la ciudadanía nazca esta necesidad de poder comenzar a preservar o a cuidar la arquitectura que tenemos. Yo creo que ese es el primer paso. Y yo creo que lo segundo es empezar a ver cómo se prevé o cómo piensa la persona que vive aquí Puerto Montt hoy día y cómo lo proyecta hacia el futuro desde el punto de vista de la conservación de las casas patrimoniales. Entonces, yo creo que primero partamos por el centro. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que quiere? Porque también desde nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero que estas casas se sigan manteniendo, pero a lo mejor a las personas no les interesa. Y eso también tiene que ser compartido. Entonces yo lo veo desde el punto de vista de primero hagamos un acercamiento, conversemos con la persona. Yo creo que eso es súper importante y desde ahí comencemos a ver qué es lo que se quiere y cómo lo podemos empezar a lograr. Pero primero es la conciencia que podemos empezar a tomar nosotros y de por ejemplo, este lugar es un barrio patrimonial precioso y que sería muy bello tener una ruta de toda esta parte de Puerto Montt, pero para hacerlo de esta manera también tendríamos que comenzar a generar un trabajo no solamente de dos personas, sino que
del privado, a empresas, donde también ellos puedan aportar económicamente en el envejecimiento, en el cuidado, en esos aspectos. Sí, mira, tiene que, obviamente es multifactorial. Cómo la ciudadanía se hace parte de este tema, en el fondo de estos asuntos, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que hay que aprender de las buenas experiencias. Yo creo que las mejores experiencias de todo lo que tiene que ver con patrimonio, con fenómenos culturales, de origen, es Chiloé. Es Chiloé porque los palafitos de Chiloé, yo no voy a tomar ese ejemplo, en ese caso, los palafitos de Chiloé hasta la década del 70, más o menos, eran tomas en Castro o donde había, principalmente en Castro. Eran tomas pensando en que las personas que vivían en el palafito vivían ahí porque no tenían terreno, no tenían una propiedad propia, una propiedad. Y por lo tanto se tomaban estos lugares como eran terrenos fiscales, construían ahí, bueno, etcétera, etcétera. Imagínate, estamos hablando de tomas. ¿Bien? El barrio Puerto no fue una toma, Seminario no fue una toma, Regimiento no fue una toma, etc. ¿Y por qué traigo esta población? Porque considerando el ejemplo de Chiloé, que hasta más o menos la década del 70 eran tomas, llegó un grupo de arquitectos, entre ellos Roja, bueno, un profesor nuestro del Instituto Semántico, Lorenzo Ben, etc., que en el fondo desarrollaron, a partir de lo que ellos hacían en términos profesionales, pero desarrollaron toda una propuesta de arquitectura a partir de lo propio de Chiloé. Y ahí fue como le dieron valor a estas características arquitectónicas que eran muy propias, más allá de que eran tomas o no. Pero eran muy propias en Chile, porque hay palafitos en otros lugares también en otros países, pero en el caso local era muy importante porque en el fondo tenía que ver con un desarrollo de la cultura, no sé, con el tema de la madera, el tema del mar, la vinculación permanente con el mar, etcétera, etcétera. Y hoy día, todo lo que sabemos de los palafitos, lo que hemos ido a Castro, lo que vamos a Chiloé, etcétera, etcétera, los barrios de palafitos en Castro son lugares probablemente no de la plusvalía más alta, pero son de altísima plusvalía. Hay hoteles, hay cafés, hay restaurantes. En Castro los cafés más ricos y caros están en los palafitos. En Castro, en la zona urbana, los hoteles más ricos, exquisitos y caros están en los palafitos, etcétera, etcétera. Entonces, es como generar una mirada revalorizando lo que hay ahí. Y en el caso de Puerto Montt, justamente lo que dice Karina es como la sociedad o en el fondo la ciudadanía justamente revaloriza, no en términos prejuiciosos, considerando lo que a mí me conviene y esto yo creo que debe ser, sino que cuáles son los valores justamente de Puerto Montt que aportan justamente, que han aportado en diferentes momentos. Obviamente el barrio Puerto a per se es un barrio patrimonial, obviamente el regimiento por todo lo que significaba el poblamiento de ese sector, por el comercio que aún existe todo eso. Y son diferentes sectores, diferentes barrios, y este mismo lugar. Y además, bueno, y eso tiene que ver también con una cosa cultural. En calle, ¿cómo se llama la calle? Benavente. Hubo una casa hasta hace muy poco, no sé, 2 años atrás probablemente, que era una casa verde, completamente de tejuela, que casi no tenía ventanas hacia el exterior, o sea, hacia la calle. Y era una casa moderna, de arquitectura moderna, pero con un recubrimiento muy local, de tejuela y todo eso. Esa casa la diseñó Ernesto Holzapfel. Ernesto Holzapfel es un arquitecto que, afortunadamente, bueno, para nosotros, no sé si para la familia, porque es un ya bien mayor, vive en Ensenada. Y para la arquitectura y el desarrollo de la arquitectura portomontina es fundamental. Ernesto Holzapfel hizo esa casa que probablemente sea la primera, creo, puedo pecar, pero creo, la primera casa moderna de Puerto Montt. Y desapareció, y hoy día es un basural.
la quemaron, bueno, etc. Pero esto Gonzalo también es una casa que está, me parece que es la segunda o tercera casa de aquí, del barrio, de los vecinos. Que una casa moderna de hace 60 años atrás, que son los primeros hitos de arquitectura moderna en Puerto Montt, en vivienda. No hablas de arquitectura moderna. Cuando hablo de arquitectura moderna, principalmente en la arquitectura de la década del 50 y 60. En el fondo que tiene que ver con toda la influencia de la Bauhaus, toda esta arquitectura como funcionalista, Le Corbusier, etc. Lo puse un poco fome, pero un poco que tiene que ver con esa influencia. Porque justamente está ahí. Entonces, si no lo reconocemos, si no sabemos y no logramos incluir, aunque yo no sea familiar de él, da lo mismo, da exactamente lo mismo. Claro, Karina es de Frutillar, que es de acá, pues, la familia. Yo no tengo ninguna relación familiar con nadie en Frutillar, salvo con mi esposa y con mi familia, con nadie más. Sin embargo, me interesa todo lo que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque sin esto, Frutillar deja de ser lo que es. Y justamente Puerto Montt, sí, si lo que tiene fundacionalmente, deja de ser lo que es. El centro de Puerto Montt, justamente, es que tiene diferentes etapas, pero el centro de Puerto Montt ya no es lo que era hace 20 años, justamente por lo mismo. Afortunadamente, la Casa Paoli que es una joya, y ojalá ese caso se repitiera como sí, pero es un proyecto súper caro. ¿Se fijan? Entonces, justamente, es como la ciudadanía se hace parte de esto. Y las habita, y genera emprendimiento, y las muestra, las pinta, las transforma, etc. Todo eso. Sí, o sea, y la verdad es que yo creo que aquí es fundamental el tema de los usos, de uso, cómo lo habitamos, los espacios, porque también de esa manera también entendemos no solamente los espacios interiores, sino que también el entorno, el recorrido. Por ejemplo, aquí nosotros estamos fuera de aquí en un barrio tan tranquilo que también hace de que podamos caminar tranquilamente con mayor seguridad. Entonces, todos esos aspectos también van aportando a valorar un lugar con una arquitectura que tiene una identidad propia de Puerto Montt. Y yo creo que hoy en día lo que más hemos ido cuestionando es porque Puerto Montt, cuál es la identidad de Puerto Montt. Pero y si no tomamos conciencia desde el punto de vista de los diseños, de la arquitectura, de los tipos de arquitectura que hay, de los habitares, de cómo se habita una vivienda, de la volumetría, yo creo que cada vez estamos más lejos de poder conservar la arquitectura que tenemos más. Cerrando lo que ustedes han comentado, y pensando en mi entorno, y en la familia, me siento un sureño, y la verdad que tienen toda la razón, o sea, y construyendo ahora en mi cabeza Puerto Montt no tenemos una identidad clara, porque creo yo que falta también justamente estos esfuerzos por rescatar y digamos el patrimonio. Cuando hablo de rescatar, entiendo que es difundir, ¿ya? Difundir el patrimonio y para las nuevas generaciones entender de cómo se componían los barrios antiguos y de qué forma vivía la gente acá, cómo vivimos normalmente. Entonces, viéndolo así, ustedes están haciendo una gran obra, los felicito. Sin ninguna duda, esto es algo que aporta no solamente a las familias que viven en estas casas y a las personas que de alguna forma tienen una mirada más bien de arquitectura, sino que también nos aporta a todos quienes vivimos acá en Puerto Montt. Estoy encantado de esto, conocido hoy día, ¿ya? Espero de alguna forma seguir entendiendo su obra y que puedan seguir difundiendo el patrimonio sur de Chile. Igual me queda algo pendiente, porque ustedes, a propósito, aquí en la pared tenemos una exposición de las casas que visitaron. Me gustaría invitarlos después, que se tomen un café, disfruten con nosotros, pasar a observar el patrimonio que tenemos aquí en esta
muralla de madera, que coincide mucho con la materialidad de las casas que se ponen aquí. ¿Ves? Pero me queda algo, que es como para, de alguna forma, ¿cómo, que me pongo en el lugar de las familias, cómo ustedes llegan o llegaron a una anécdota de una familia de esta? Y el carro me dijo, yo quiero de alguna forma entrar a tu casa y entender los espacios y queremos esa parte no. Mira, me acuerdo, la primera vez cuando nosotros comenzamos con este tema, lo primero, las personas a nosotros siempre, nunca tuvimos un problema en realidad, fueron muy educados, nosotros igual, lógicamente, pero me estaba acordando que en una experiencia, como todavía no había una conciencia de patrimonio, nos regalaron una casa. Sí, nos regalaron una casa que era de 1890 más o menos, pero chiquitita. Lo que pasa es que eran las primeras casas, porque, a ver, tenemos que tener claro de que estas son casas con una volumetría mucho más grande, pero son como el tercer tipo de arquitectura. Las casonas antiguas, las casonas gigantes, etcétera, normalmente son las casas de hijos o nietos de los colonos. Las casas de los colonos eran casas más bien sencillas, entre comillas, de una arquitectura bastante humilde, De 2 aguas solamente. de 2 aguas y en cantidad de metros cuadrados de 60, 70, 80 metros cuadrados. Es una casa de comillas pequeña. Exactamente. Entonces, una de las segundas viviendas que tuvo la familia, no recuerdo el nombre, pero que la inmediación de Brown. Bueno, ahí nos dijo, estábamos haciendo la fotografía, haciendo las preguntas, y de repente nos dice, ¿la quieren? Recursos que estábamos comenzando con esto, éramos jóvenes en ese momento, no teníamos tampoco los recursos. Y nos dice, ¿la quieren? Y nosotros, nos encantaría, pero ¿cómo la llevamos? ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí me acuerdo que siempre lo tenemos como de recuerdo de que si hubiéramos tenido la posibilidad hoy en día de tener eso, esa casa, no lo hubiéramos restaurado, la hubiéramos no sé, donado o haber trabajado dentro de haberla dejado como parte de un museo. Sí, ¿cuánto impactaron a la persona? Sí, pues lo que pasa es que, bueno, es que mira, como bien decía Elena, eso fue hace 18 años atrás, y hace 15, 18 años para atrás, el tema patrimonial no era tema. No te hablaban de patrimonio, te hablaban ya del patrimonio económico, del patrimonio así como de la arquitectura, familiar, casi todo era tema. Era un tema muy académico, como hablamos al principio de la conversación. Y claro, el caso de esa casa, que estaba en muy buenas condiciones, pero la estaban usando como bodega. Me acuerdo que tenían leña, paja, etcétera, etcétera. Acá en la casa. Y claro, generamos una buena relación de confianza, tuve una tarde completa con la dueña de casa, con la señora. Y nada, hasta que, no sé, estábamos en una confianza tal que nos regalaba la casa. Claro, no teníamos el mate, como para imaginar ya que hacemos, como decía Gabriel, lo primero que pensamos, ¿cómo nos llevamos a esta casa? Imposible, bueno, hoy día sí, se pueden imaginar mil cosas. Si el día le vuelve a pasar, le regalan una casa. Sí, pues, lamentablemente ya ha pasado. Pero, mira, lo que pasa es que en general, claro, uno lo toma como experiencia propia, que no se dice que llega a mi casa y no voy, quiero fotografiar tu casa, saber la historia de tu casa, todo el tema. Pero yo creo que todo va en el fondo, cuando ellos saben, la familia me refiero, cuando saben que tú sabes a lo que vas. ¿Te fijas? Entonces, tú sabes que sabes de la historia, de la familia un poco, sabes que sabes sobre la arquitectura del lugar santo. Entonces, como que estamos en una conversación muy fluida en todos los temas que a ellos les puede interesar. No, y lo otro también que tenía que ver que nosotros comenzamos a hacer un registro fotográfico de la casa, pero desde fuera. Entonces tampoco nos metimos a sacarle fotografía en los espacios interiores. A nosotros no nos contaban, o sea, nosotros vivimos mucha experiencia con ellos. Íbamos a una casa y estábamos todo el día, entonces también había un sentido de estar
estar siempre conversando con las personas, de compartir con ellos. Entonces nos colocamos en la situación de la otra persona y lo entendíamos, qué pasaba. Hicieron participar del proyecto, me imagino. Totalmente, y de hecho después lo otro que también pasaba es que las personas nos regalaban cosas, porque ya nos sentían como parte, y ellos nos agradecían, porque nosotros éramos las primeras personas, estoy hablando de hace varios años atrás, en que le dábamos valor a algo tan importante que era de ellos, que era su casa, porque su casa tiene un sentido simbólico, y ahí es donde viene también este tema sociológico. La casa es un tema simbólico para ellas porque no solamente es de ellas, sino que han pasado generaciones, donde viene todo un traspaso cultural, donde hay prácticas, donde se celebran los cumpleaños, donde se junta la familia. O sea, si tú te das cuenta, los comedores son inmensos. Y esos son momentos que tienen un valor tan importante porque recuerda de que cuando llegaron los colonos alemanes, empezaron a tener estas familias numerosas, que eran también porque a ellos les permitía trabajar también la tierra o el ganado, etc. Ellos también estaban muy aislados. Entonces también ese sentido de estar siempre conectado con la familia y que lo valoricen hoy en día, para ellos era un agradecimiento tremendo. Entonces para nosotros fue también muy bonito, porque si bien nosotros los entendíamos desde el punto de vista desde la ciencia, digamos, desde la investigación, de cómo comprendemos, también nos sentíamos parte de esa situación de que ellos eran personas que se sentían valorizados y que no había pasado hasta ese momento. Qué bonita experiencia. Totalmente. Y claro, yo creo que una de las, bueno, hay muchísimas anécdotas, probablemente una de las que más me recuerdo porque era muy rico, una familia Meister en Puerto Vara. Fuimos 2 veces, en 2 periodos diferentes, para hacer 2 libros diferentes, pero nos quedaba bastante completa, tenía una chichería, entonces lo íbamos con chiche, ¿no? Es que generar la confianza es como que llevamos amistad, entonces al final te contaban toda la vida, te contaban la historia completa, teníamos, no sé, si hubiésemos querido tomar fotos a tomar acá, no hay ningún problema. Nosotros hasta ahora no lo hemos hecho porque en el fondo tiene que ver con otras características que en el fondo serían otros libros. Por eso no lo hemos hecho. Pero sí, en el fondo, es que, mira, todo esto tiene que ver justamente con lo que tú hablas adelante, en el fondo, cuando alguien se siente pertenecer a un lugar y hablan de esos temas, es como que nada, es casi el vecino al que va a la casa, aunque no se conozca. ¿Me fijas? Entonces hay que entrar en esa confianza, no son los niveles de confianza que, no sé, porque son un poco indescriptibles de cada detalle, para justamente poder tener datos que no están en todos los libros. La experiencia, me acordé, cuando nosotros hicimos el lanzamiento del primer libro, que a todo esto lo voy a dejar acá, por si alguien lo quiere ojear, porque están el primero, el que hicimos en Sevilla, el de Puerto Vara, hay 2 de Puerto Vara, el de Sevilla también, están los 2. Lo que le quería comentar es que, ¿sí? Cuando hicimos el primer libro, que se llama La vivienda como territorio social, hicimos el lanzamiento en el Teatro El Lago. Y ahí ese libro lo regalamos a todas las personas donde nosotros habíamos ido a hacer la investigación y el registro fotográfico. Pero fue tan bonito porque en ese momento, bueno, entre paréntesis, que en ese tiempo todavía no se terminaba el Teatro El Lago, pero fue tan bonito porque las personas se juntaron, familias. Por ejemplo, nosotros aquí podemos, cuando quieran venir a ver, familia Egeliner Kuche. Pero resulta que tú te das cuenta que hay otra casa, en otro lugar de Frutillar, que también era Egeliner Kuche. Entonces, en ese momento se juntaron, en el momento que hicimos el lanzamiento del libro. Entonces fue como... la comunidad. O sea, y en ese momento fue como, oye, ¿sabes qué? Hace tantos años que no te veía, oye, y fue como un reencuentro familiar así como muy bonito desde el punto de vista de cómo nosotros también generamos tratamos, y inconscientemente, fue como unimos a las distintas familias que no se habían visto hace mucho tiempo. Tremendo, y hacer este trabajo en Puerto Montt sería muy bonito, muy interesante. Sí, bueno, tenemos algunas ideas ahí dibujadas
que lógicamente han sido difíciles, nosotros porque bueno, con las características un poco de los tomamos, que es un poco fragmentado, pero nada, lo vamos a hacer. De hacerlo lo vamos a hacer. Y bueno, para eso estamos. O sea, bueno, aquí el café está concebido justamente para difundir y que ustedes de alguna forma también puedan realmente obtener los fondos porque sería algo muy valioso para la ciudad. Así que espero de vuelta cuando se concrete el próximo libro, poder tenerlo acá y compartir esa gran experiencia con nuevas anécdotas. Y además que sale algo así como un regalo de una casa, no creo, pero algo similar podría ser. No sé, bueno, aparece. Sí, así que nada, como dice tú, Javier, para que la próxima reunión acá sea un libro por tomar casas antiguas, o sea, sí, sería bonito. Hay que ir pensando en el nombre. Sí, totalmente, Yo totalmente. creo que aquí sale el libro fácil, por tanto. Sí, no, y además tiene harto, a ver, lo que pasa es que tiene harto todavía, pero claro, hay que investigarlo, hay que buscarlo, estar un poco más oculto, hay lugares que son más obvios, por los recuentos, y hay otros que no tanto, etc. Pero todavía hay, pero hay que mostrarlo, porque si no la cosa desapareció. Ya el centro Portomón ya, chao, desapareció. Hay un par de casos que en la Casa Pauli sería, el resto la iglesia, un poquito más, y el resto ya arquitectura moderna. Y eso sí es otra cosa. Donde está el Banco Santander, donde está, hay un instituto creo por ahí, donde está, bueno, son como, no me recuerdo, unas 4 cuadras que probablemente es arquitectura moderna, pero así de primer nivel, y que no está en ninguna parte, no está en ningún libro. Ese es el norte de Puerto Montt, Sí. el rescate de la arquitectura moderna. Sí. Más que quizás la experiencia que nosotros hemos tenido con el registro de esta arquitectura en la Cuenca del Lago, yo creo que aquí es donde hay que apuntar más a eso, a ese rescate, porque es donde tenemos la posibilidad de ver muchas más viviendas, muchas más casas con ese tipo de arquitectura. Entonces, hacia allá hay que ir. Qué bueno. Y podríamos seguir así mucho rato, pero es que está muy interesante el tema. Así que le agradezco, la verdad que ha sido yo creo que muy interesante para todos y bueno, los quiero invitar como les dije recién, estoy tomando atribuciones, ya, ustedes son de la casa, así que tienen que volver a mostrar ese libro y los vamos a esperar con muchas ansias para poder difundirlo. Sí. Les pido un aplauso. Ahora nos queda Matilda, que nos tenía una mesa preparada también para finalizar esta entrevista o esta conversación. Así que también un aplauso para ella.
Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Ceballos y junto con Karina Alvarado, mi socia y esposa, estamos aquí en la cafetería Palique en Puerto Montt, en un bellísimo barrio patrimonial, en donde hoy día tuvimos una muy bonita conversación justamente sobre temas de patrimonio, porque ambos, junto con Karina, hemos desarrollado hasta la actualidad 5 proyectos editoriales en Frutillar, en Puerto Varas principalmente, sobre arquitectura patrimonial, principalmente de vivienda patrimonial del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces fue un muy buen momento para conversar justamente de la importancia, de por qué hay que valorizarla y cuál es, en el fondo es la relevancia de lo patrimonial para Puerto Montt y para todo el sur de Chile. Así que súper agradecido, un muy buen momento. Gracias. Hola, soy Karina Alvarado, soy socióloga, investigadora y nos encontramos hoy día en el Café Palique, donde hemos podido dar nuestra experiencia, hemos presentado nuestros libros y hemos podido hablar sobre todo lo que hemos pasado y lo que hemos investigado del patrimonio de la cuenca del lago Yanquihue. Los invitamos a que vengan a Palique a futuras actividades culturales que yo creo que es fundamental aquí en Puerto Montt.